Bueno, cambiamos ahora un poquito, como decía Flor, para hablar de lo que está pasando en el país. Porque, bueno, como todo gobierno tiene su propio relato, el que nos gobierna hoy es Javier Milei, y estamos viviendo una situación rara y que vamos a debatir en la mesa, que es, por un lado, números oficiales celebrados por el presidente, y por otro lado, la realidad, ¿no? La realidad económica que tenemos diariamente. Y, bueno, vamos a tratar de saber cuál es la verdad. Mariano ¿Qué Bergero, pregunta? ¿Cuál es la Virginia. realidad? La filosofía se la viene tal haciendo cual. desde... Que posiblemente las que dos sean las existe. verdaderas, Bueno, por porque eso. una es consecuencia de otra también. ¿Qué es cierto, país tenemos es hoy? verdad. Que celebra Milei diciendo el mejor ministro de la historia, el mejor ministro de Economía cuando celebra la baja de la inflación, por ejemplo, mayorista. Lo que vemos es que el gobierno focaliza en 3 o 4 variables y a todas las demás las ignora, porque ni siquiera se mencionan ni hablan los funcionarios del tema. No se habla de pobreza, no se habla de desocupación, ni siquiera se habla de caída de la producción, que son estadísticas oficiales también. El relato del gobierno se concentra en lo que son sus objetivos políticos, que fue bajar la inflación como meta allá arriba, la Promesa principal. de campaña. Bueno, por eso, el objetivo político de Milei claramente es bajar la inflación. El tema del superávit fiscal, la emisión cero, son todas medidas que están atadas a ese objetivo principal. ¿Lo está logrando? ¿No lo está logrando? Ya lo vamos a ir analizando con las placas. Tenemos A ver. unas placas así para apoyarnos. A ¿Querés que las ver. veamos? Las Veamos las veamos. placas. Las veamos por lo menos para tener idea de los números. A ver, inflación, bueno, junio 4,6 subió respecto, o en realidad se desaceleró la baja que había sido en el mes de mayo. Supuestamente julio vendría mejor, dicen que vendría mejor, pero estamos hablando de una inflación en el semestre del 80% y una interanual Sí. de... Hay agrega un tema que es fino de cómo el gobierno presenta aún estos datos, que Sí. no son malos, se esperaba 5%, fue 4,6%, pero el día jueves el presidente dijo, logramos bajar la inflación de 17.000, una Sí. cifra Sí. proyectada en base A 50. a 37, dijo, porque toman la Núcleo. núcleo. Sí. Sí, Claro, eso es lo que iba a decir. él destacó eso en Él ahora- Twitter. Habló del núcleo que dio 2,7 Claro. y que era de 55% en diciembre luego de la devaluación Pero que los aplicó el datos propio Milei. concretos indican que en el primer semestre fue del 80% la Sí, inflación. sí. Ahora él dice, no hay que ver la inflación general, sino la núcleo, que es la que está marcando... La que está más Sí, la que directamente está fuera vinculada de- al dólar, y además, al fuera de comportamiento los del dólar. precios Esta regulados, semana los que pueden tener que ver con... Se con celebró, tarifas. de hecho lo celebró Caputo y también lo celebró el presidente, haber logrado el primer semestre con superávit financiero. Es un logro. Bueno, están los que, algunos dirigentes de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, que dice que es un logro trucho, es decir, que eso esconde un montón de pagos que se han postergado. Y bueno, por supuesto que ahí adentro está metido Bueno, recorte que hubo en las No deja de universidades. tener razón, la caja es un ejemplo, ¿no? Tiene que Exactamente. cumplir con la ley y no la cumple. La Totalmente. deuda a las energéticas. Exactamente. Hay mucho gasto pisado que hacen que tenga, digamos, este resultado verde, Porque, si se quiere. claro, en algún momento eso se va a tener que cumplir por una orden judicial de la Corte o lo que Exactamente, sea, lo va a tener que Son pagar. deudas que se están Claro. acumulando. Bueno, pasa más o menos lo mismo esto de ir pateando hacia adelante que es la gran discusión que tenía que ver con lo que plantea Virginia, que es, digamos, el cuidado del relato de decir, no, bueno, sí o sí tengo que ir hacia la baja de la inflación, pero por otro lado también estás acumulando un atraso del tipo de cambio que en algún momento lo va a necesitar, digamos, blanquear o sincerar. Eso nadie sabe si va a ser a fin de año, si va a ser antes de las elecciones del año próximo, pero claramente se está generando una bola, que es lo que está generando presión sobre el dólar con una cotización que esta semana debutaron las medidas oficiales, funcionaron el lunes, el martes, y a partir del Exactamente. miércoles, jueves Sí. y viernes se puso mucho más complicada Ese la situación. relato oficial... Y ahora, eso, vamos a Perdón. pedirnos la otra... Tiene una serie de variables que increíblemente en otros momentos históricos hubieran sido temas a ocultar y este gobierno hace gala de eso, como es reducción del Estado, eliminación de ministerios, Sí, sí. cancelación de funciones que cumplía el Estado y ya no están, despido de empleados públicos. Hasta ahora Milei dice que echó a 25.000 empleados estatales y que va a echar a 50.000 más. Nadie sabe muy bien Sí. de dónde Bien. se fue esa gente.
Y por otro lado, lo que tiene que ver con restricciones a las provincias, que se siente y mucho en las cuentas de las provincias, las de Córdoba, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los envíos no automáticos. Claro. Después vamos a ver que también baja, por otros motivos, la recaudación impositiva y lo que llega por coparticipación. Baja por la placa que estábamos ya anticipando, que es la otra foto de estas dos realidades que mencionaba Fede al arranque, que es la actividad real, el parate enorme que tiene la actividad real, una consecuencia de su plan de gobierno que fue anticipada por Milei en campaña. El tema es que el plan, él había prometido que iba a haber una caída en la economía real, Marzo, pero eso abril dijo se que iban a iba- ser Exacto, iba a ser los 2 mucho peores más meses. corta Recuerdo al que ministro, de lo que está haciendo. Recuerdo al ministro Franco en este programa decir que el segundo semestre iba a rebotar Claro. fuerte la economía. El bendito rebote Ya o la pasamos- recuperación en B. Exacto, 8 Y meses también, pues, y perdón, no ¿no? parece. También del lado de lo real está pasando que los funcionarios o asesores que marcan algún nivel de discrepancia con ese relato que planteaba recién Virginia en el arranque, han sido desectados completamente. Tuvimos la semana pasada Fausto Espotorno, tuvimos también al secretario de Agricultura, lo tuvimos esta semana a este asesor de la industria textil, Teddy Caragosian. Caragosian, exactamente. Es decir, todo el que desafía el relato termina eyectado del gobierno, no hay Ahora, margen. Vamos, Sí. quería que veamos un poquito de los datos de la economía real. Sí. Bien, Vamos el a la parate placa, de la ¿no? economía. Volvamos a la Creo placa que el, teníamos. el Ahí indicador clave y el más preocupante de todos es el de pérdida de empleo, Sí. de puestos de trabajo registrados. Estos son empleados en blanco que desde noviembre a mayo cayó en 176.000 puestos. Es muchísimo y esa es una destrucción profunda y de las más difíciles de recuperar, porque puestos de empleo en blanco en el sector privado hace falta mucha Muy inversión difícil. después. Bueno, y también vemos 7.860 empresas menos, que son en el 99% de los casos pymes. Sí. Claro, el empleo es importantísimo, lo que decías, Vicky. El gran problema de la economía argentina de los últimos años es que no produce puestos formales, Y no además- crecen, y los y, están esos son destruyendo los que ahora. se están destruyendo. Y además el empleo tiene una dinámica más lenta que la Sí. caída del consumo, que fue inmediata. O sea que esta película recién Empieza. la estamos empezando a ver en su, Aparte en estamos su viendo inicio. suspensiones, retiros Exacto. voluntarios en muchas empresas. Recordemos que venimos de un empleo de muy baja calidad también, ¿no? Lo que se ha creado en los últimos tiempos. Por esta se destruye situación de que- fácilmente también porque es precario y no tiene Lo que pasa es que, claro, corre mucho el- elemento para resistir en una crisis Sí, tan profunda. pero corre el riesgo que en esa destrucción, comparto con vos, que en esa destrucción empeces a perder el empleo de calidad. estable, Entre claro. un poco y un poco empezás a perder de calidad, que es el que es más difícil, como planteaban recién ellos. de Pensá el recuperar. esfuerzo fiscal que se hizo en la pandemia con los ATP, que pagó el Estado, pagó una parte de esos sueldos formales para justamente sostener el empleo y que cuando terminara la cuarentena pudiera recuperarse, ¿no? Y se logró eso. Ahora se está destruyendo por la recesión. Ahora, en Córdoba, con estos números muy malos que, digamos, representan también el entramado productivo de Córdoba. Es más, lo representan ampliamente a Córdoba, mucho más que a otras provincias que dependen. Exactamente, porque la caída de más actividad del empleo. industrial es muy Exactamente. focalizada en Córdoba. Digo, al margen de eso, hoy tenés, con cualquier estudio que hablé, tenés un nivel de aprobación del gobierno Se por mantiene encima eso. del 55, entre el 55 y el 60%. Es lo que en algunos despachos oficiales no terminan de explicarse Exactamente. y también que explica un poco el comportamiento, el posicionamiento, si se quiere, Bueno, cauteloso de yo buena ahí parte de los gobernadores. Lo ato a lo que decías vos al principio. Cada mes que la inflación no suba, al menos que no sea una suba generalizada, que no sea un rebote, Milei va a mantener la adhesión, porque es lo que él prometió. Me parece que depende de eso la popularidad. Mientras la inflación se mantenga controlada, el tema es cuando no lo logre. Para mí está No, y el ahí. costo de Bueno, controlar y- eso. O cuando Es la que caída de los ingresos y la falta de ingresos por desocupación pero eso haga ya- que ya no te importe la inflación Claro. como indicador. Porque no Pero ya tenés ni está sueldo pasando para- eso. Por para eso, porque gastar. hoy uno ve el RIP, te ve cómo ha crecido el empleo, el salario privado, y está apenas igualando en algunos casos. O sea, Sí. eso está pasando, hace 8 meses que viene pasando. Sin embargo, como decís vos, gente que la sufre muchísimo, te dice,
lo bancamos, ¿no? Básicamente. No, es que sin duda Es un proceso sociológico estos dos relatos nuevo. que vemos tienen un impacto en el modo en que vemos nuestra propia vida, Tal la cual. realidad y las expectativas que nos creamos a nivel Sí, político que se y llegó personal también. a alguna clase de bisagra en diciembre y el resultado electoral le expuso eso. Bueno, se nos agotó el tiempo, chicos, pero muchas gracias, muy ¿Le gustó interesante. la mesa? Vamos a ¿sí? seguir intentando Muy bien, ¿eh? desentrañar esta realidad en los próximos Lo programas importante con era la ustedes. mesa, que nos sintiéramos cómodos en la mesa. Lo demás no me interesa. A pesar de la recesión, presupuesto para mesa hubo. Tenemos, Estamos sí, sí, contentos. nuestro brote verde, o rojo y azul. Nos vamos a un corte y ya volvemos.